Bien, ahora que ya hemos visto los videos sobre la unidad de mantenimiento, podemos pasar a lo referente a la red de distribución. Verán, ¿cuál es la función de la red de distribución del aire comprimido? Es conducir el aire a presión desde el depósito, ¿no es cierto?, salida, hasta el lugar de trabajo, es decir, hasta el actuador. En ese proceso va a pasar por la unidad, primeramente la salida del compresor, ¿no es cierto? Pasa primeramente del depósito tanque de almacenamiento. Luego pasa ¿a dónde? A un secador, que en la siguiente clase vamos a ver los tipos de secadores, ¿ya? Pasa por un secador que su función principal es bajar el punto de rocío para que no haya condensaciones o mucha condensación dentro de las tuberías o dentro de la red de distribución, como lo estamos viendo aquí, ¿ya? Luego de eso pasa por algo que se llama el filtro de línea, que es el primer límite, donde el primer filtro, no tal cual como el que elimina gran parte de las impurezas, gran parte de los contaminantes del aire. Seguido de ello, con el aire seco, limpio, cuando continúa a un circuito, pasa de nuevo por una unidad de mantenimiento constituida por 3 elementos, el tercero si es que este lo requiere. Y así se va distribuyendo. La manera como se distribuya, existe una configuración, una clasificación, mejor dicho, que la vamos a explicar. Pero primeramente analicemos que esta red de distribución puede estar dada por tuberías, puede ser de manera con una red principal y una red secundaria, ¿ya? La red principal tendrá mayor diámetro, tendrá forma de parrilla, tendrá una pendiente del 1 al 3%. Siempre es importante tener una tubería con una pequeña inclinación, ¿ya? ¿Ves la tubería? Con una pequeña inclinación para cuando exista condensación poder eliminar a través de purgas esta agua. De lo contrario, si la tubería fuera totalmente recta, entonces el agua se estancaría. Ya decir que un aire nunca se va a condensar no es lo apropiado, siempre se debe tener una proyección del tal vez. ¿O qué pasa si? ¿Ya? Y evitar cambios bruscos de sección de codos cerrados. Ahora bien, la red secundaria, esta son conducciones que abastecen a los consumidores. Ya aquí tenemos una red principal y podemos darnos cuenta aquí que tiene un codo, ya que luego vamos a ir viendo qué es lo que se refería, evitar cambios bruscos de sección de codos cerrados. Ya vamos a ver de qué se trata. Allá, pues. Vean, la red de aire comprimido se clasifica en dos principales, lo que es la red de aire comprimido cerrada y la red de aire comprimido abierta, ¿ya? Vamos a ver primero la red de aire comprimido cerrada. En esta configuración, la línea principal constituye un anillo. La inversión inicial de este tipo es mucho mayor que si fuese abierta, ¿ya? Con ella se facilitan las tareas de mantenimiento de manera importante, puesto que ciertas partes pueden ser aisladas sin interrumpir la producción. La falta de dirección constante de flujo sí es una desventaja importante en este sistema, ya que la dirección del flujo en algún punto de la red dependerá de las demandas puntuales y por tanto el flujo del aire cambiará de dirección dependiendo del consumo, eso sí es cierto. Otra es que el problema de estos cambios radica en que la mayoría de los accesorios de una red filtros de enfriadores son diseñados con una entrada y con una salida, por eso es que tiene una dirección del flujo. Por tanto, un cambio en el sentido del flujo lo inutilizaría. ¿Ya? Eso con respecto a la red de aire comprimida, cerrada. En dibujito, para tener mayor claridad, es el que ustedes ven aquí. Se dan cuenta que aquí tenemos el compresor, tenemos un ducto, una tubería, ¿no es cierto?, que luego está conectada a través de un filtro y un refrigerador o un secador que logra que baje el punto de rocío y así logra purgar gran cantidad de vapor de agua aún contenido en el aire. Entonces, este aire comprimido luego pasa por diferentes filtros de línea, ¿ya? Y como pueden ver, pasa a un circuito principal, ¿ya? Pasa a un circuito principal en forma de anillo que es cerrado. Y luego se distribuyen a las redes secundarias que ustedes pueden ver aquí. También luego hay redes complementarias o auxiliares. Pero básicamente las principales son la red principal y la red secundaria, ¿ya? Y cada uno va a tener ya a su elemento de trabajo, pero con un sistema de una unidad de mantenimiento. Veamos la siguiente para poder ver la diferencia. Luego tenemos la red de aire comprimido abierta. Se constituye por una sola línea principal, de la cual se desprenden las secundarias y las de servicio. Es el auxiliar que les decía. La poca inversión inicial necesaria a esta configuración constituye su principal ventaja. Pero,
Además, en la red pueden implementarse inclinaciones para la evacuación de condensado. Hasta ahí una historia feliz. Sin embargo, la desventaja principal de esta red es su mantenimiento, puesto que cualquier mantenimiento va a paralizar las otras unidades. Ante la necesidad de una reparación es posible que se detenga el suministro. Aquí he repetido, perdón. Es posible que se detenga el suministro, ¿ya?, de aire, aguas abajo del punto de corte, lo que implicaría una parada en el suministro de aire a la producción. Esa es una de las desventajas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la red de aire comprimido abierta. Como se pueden dar cuenta, tiene una tubería principal con una inclinación para purgas. Y así también tiene las tuberías o la red secundaria y las de servicio para poder alimentar los diferentes elementos neumáticos. Sin embargo, antes de ello antecede una unidad de mantenimiento. Así también cada tubería o cada circuito o cada red secundaria tiene una válvula para purga. Siempre va a pasar eso porque de esa manera se logra dar mantenimiento a los condensados del aire, ¿ya? Ahora bien, aquí podemos ver en 3D un sistema de una red de aire comprimido. Como ustedes pueden ver, se dan cuenta que inmediatamente en la clase de compresores recuerden el tanque, ¿no es cierto? Aquí podemos darnos cuenta que pueden estar los elementos separados. Aquí podemos tener el sistema de compresión y el tanque, que es el sistema de almacenamiento. Luego de eso pasa por un sistema de refrigeración o secador, que ya en la clase siguiente vamos a ver los tipos de secadores. Y bueno, en esta etapa lo que hace es bajar el punto de rocío del aire de tal manera de enviarlo más seco, lo más seco posible, y que la razón por la que se condense sea que su temperatura baje a un nivel muy pero muy bajo, que sea casi imposible, pero sí lo logran en algunos casos, ¿ya? Y bueno, luego este aire se distribuye a los siguientes puntos. Aquí podemos ver un circuito cerrado, ya una red de aire comprimido. Se dan cuenta que aquí tenemos una red secundaria donde yo tengo el mouse, seguido de ello tiene una unidad de mantenimiento, como pueden darse cuenta, y luego viene conectado el actuador. En este caso es una moladora neumática. Se fijan bien que antes de ella tiene una unidad de mantenimiento. Esta herramienta, en este caso, sí requiere de un lubricador, ya de aceite, del aire. Por eso es que ustedes ven que está conformada la unidad de mantenimiento por los 3 componentes. Por un filtro de aire, cuya que tiene una válvula para drenar, por un regulador de presión, más el lubricador, porque este elemento lo requiere. Si hubiese sido un elemento que no requiere lubricador, simplemente fueran los 2 elementos. Se dan cuenta que siempre, a pesar de que aquí ya existen filtros de línea por todos lados, para lograr tratar el aire de manera adecuada, a pesar de eso también existen de nuevo unidades de mantenimiento por cada máquina o herramienta que se utilice. Si ustedes ven aquí, esta también es una configuración de red de aire comprimido, pero a esta en particular se le denomina red de aire comprimido mixta. Ya aquí tenemos una central compresora y podemos darnos cuenta que se basa en circuitos cerrados. Toda ella es un circuito cerrado que luego deriva a circuitos secundarios pero cerrados y otros circuitos abiertos, como pueden ustedes darse cuenta. Eso también existe, ya, para que tengan la visión o el campo bastante amplio, ya. Y siempre van a encontrar lo que se refieren a purgas automáticas y todo este sistema que ustedes ven aquí, que es lo que les decía hace un momento, nunca será totalmente recto, sino que tendrá una pequeña inclinación del 1 al 3%. De esa manera se podrá purgar cualquier tipo de condensación que exista en el sistema, ¿ya? Lo mismo cada tubería. Bueno, aunque esta imagen se ve un poco borrosa, podemos revisar de este circuito cerrado y cómo tiene cada uno una red secundaria o red auxiliar al consumidor, donde cada uno se alimenta, trabaja si así lo desea y si no, no pasa nada. Cada uno trabaja, pero cada alimentación que desciende para conectarse a la máquina va a tener su propia unidad de mantenimiento. En este caso, como la mayoría son herramientas, es muy probable que tenga los 3 componentes, que se refiere a filtro de aire, a regulador de presión y a lubricador de aire comprimido. Aquí podemos verlo en una fotografía mucho más clara, que tenemos un circuito cerrado donde se derivan diferentes redes secundarias. ¿Se dan cuenta? Redes secundarias, y cada una tendrá, si pueden dar cuenta del mouse, su unidad de mantenimiento así como sus sistemas de purga.
Ya es importante que ustedes se den cuenta. Se dan cuenta que está lleno de estos dispositivos. Esto se les llama filtros de aire. Igual tienen la misma función de limpiar el aire y lograr eliminar gran cantidad de vapor de agua o de la condensación para purgarlo y prácticamente limpiarlo. De eso se encargan los filtros de línea que ustedes ven aquí, ubicados por todas partes. En un sistema neumático van a encontrar dispersos esos en todas partes. Y aparte, la conexión tendrá, se pueden dar cuenta aquí, una unidad de mantenimiento. ¿Ya? Aquí podemos ver también este sistema que les puse de conducto de línea abierta. Se pueden dar cuenta, inicia y cada uno tiene su propia estación de trabajo. Se dan cuenta que no termina en el mismo punto, sino que es una línea abierta. Pero quiero que se fijen en algo. ¿Por qué será que la tubería tiene una inclinación, en este caso de 40 grados, y aquí tenemos que es inclinada a 1.5 grados? La tubería principal tiene una inclinación de 1.5 grados y la tubería secundaria tiene un codo de 40 grados hacia arriba. Bueno, la razón es para evitar que cualquier tipo de condensación baje al sistema de red de distribución secundaria, porque si llegase a ser ese el caso, va a dañar los equipos que estén conectados a esta red secundaria. De esa manera el agua se queda en la tubería principal, la misma que luego se puede purgar. Sin embargo, igual se dejan elementos de purga en la red tanto principal como en la red secundaria. Ya, en cambio, como pueden darse cuenta, lo vemos así rápido, ¿no? Blanco y negro. Este es un circuito en línea en anillo o cerrada, ¿sí? Igual mantiene las mismas características en el sentido de que va a tener una inclinación y cualquier salida de redes secundarias van a tener en forma de un codo hacia arriba, puesto que evitará que el condensado de la tubería principal pase a la red secundaria. Pero ambas tendrán sistemas de purga. Aquí podemos ver en detalle del zoom lo que les decía. ¿Por qué? Porque de esta manera el condensado se queda. Si fuese así recto, el condensado desciende y va a quedar atrapado en la red secundaria dañando los equipos que estén conectados a ella. Entonces, se coloca un ángulo para evitar que este condensado pase a la segunda red. Eso no significa que el aire que pasa no se va a condensar en algún punto. Sí podría pasar, pero no se acumula toda la condensación. Si llegase a pasar en la red secundaria con la unidad de mantenimiento que ya tiene, pues se limpiaría el mismo. ¿Ya? Esto es una tabla de colores que les voy a dejar ahí un ratito. Ustedes le pueden hacer stop al video y ven que cada uno tiene su nomenclatura. Acá nosotros vemos el color azul que se emplea para pintar tuberías de aceite y sistema de lubricación. También cilindros de oxígeno, conductos de bajantes de aguas lluvias, que tubería que conduzca agua a pozos profundos, depende, ¿no es cierto? Y bueno, aquí podemos ver ya un sistema, a este también le decimos aire de instrumentación. Y podemos ver que es una tubería azul. Aquí podemos ver que en las industrias normal al tubo al color azul le llaman aire de instrumentación, puesto que es utilizado para automatización neumática, ¿sí? Y así se lo diferencian las industrias para ver qué tipo de gas está pasando por las mismas. Miren, puede ser en este caso agua desmineralizada u otro tipo de gas natural. Entonces se puede diferenciar que el azul será sí o sí aire de instrumentación. Así también los mantenimientos serán sencillos. Imagínense ir a una planta y ver tubos por todos lados, tuberías que vienen, que va, que conecta, que va y no se entiende nada. Entonces se utiliza esta normativa a base de colores para diferenciar. Bien, íbamos a ver un video, pero no nos queda mucho tiempo, nos queda un minutito. Entonces, vamos a ver el tiempo que nos alcance el video. Tenemos un minutito, esperemos que se logre ver lo principal. Y eso sería todo por hoy. La siguiente clase vamos a ver los secadores y vamos a aprender a dimensionar. Vean, voy a adelantar un poquito. Para que nos alcance el minuto. Voy a adelantarlo un poco para que nos alcance el tiempo, que el señor... Voy a adelantarlo bastante para que nos alcance el tiempo. Bueno, no tanto, ¿no? Se dan cuenta que él armó un sistema abierto, ¿ya? Obviamente aquí hay una pequeña inclinación de 1.5 grados, por eso quizás no se aprecia, pero aquí está haciendo una tubería principal abierta más la red secundaria. En la siguiente clase vamos a aprender a dimensionar el diámetro de esta tubería y a estudiar los secadores de aire que permitirán disminuir o bajar el punto de rocío. Gracias.